Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Todos conocemos el versículo que dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y ese versículo nos instruye que cuando estamos en su voluntad, siguiendo su palabra, haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, viviendo fiel y obedientemente, no importa quién sea el enemigo, podemos estar seguros de que al final, con Dios, vamos a experimentar sus bendiciones, sus promesas. En otras palabras, en última instancia vamos a experimentar la victoria. De eso habla la salvación, de una victoria gloriosa que está relacionada con las promesas de Dios y con ser alguien que vive eternamente en el reino de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando no estamos viviendo obedientemente? Cuando no estamos caminando en fe, cuando no estamos viviendo en su verdad, sino que hemos pecado, nos hemos rebelado y hemos demostrado desobediencia a sus instrucciones, ¿podemos decir en ese caso, ¿Dios está conmigo? No podemos. Pero aquí está la buena noticia, y esto es lo que el rey David nos va a enseñar, que incluso en esos momentos cuando le hemos fallado a Dios, debido a nuestra propia rebeldía, nuestra propia desobediencia, nuestro pecado, Dios, cuando le decimos, perdóname, cuando nos arrepentimos sinceramente, cuando deseamos apartarnos del pecado y abrazar su verdad una vez más, ¿qué sucede? Dios, por su pacto, Él se ha obligado, y Él se deleita en eso, Él se ha obligado a extendernos su gracia y su misericordia para que experimentemos su perdón. El precio por su perdón ya fue perfectamente pagado por el Hijo de Dios, por el Mesías. Así que podemos ver que nuestra relación es sanada y así, una vez más, tener confianza, tener la seguridad de esa victoria, que el enemigo no va a ganar la partida contra nosotros y que puede haber un cambio glorioso en nuestra vida. Bueno, dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Salmos en el Salmo 60. Veremos en un momento que David es el autor. Al inicio, veremos que las cosas no van bien. David siente como si Dios lo hubiera abandonado, como si lo hubiera dejado, pero Dios no hace eso sin que haya una razón. Cuando nos sentimos abandonados por Dios, la realidad es que nosotros nos hemos movido, nos hemos apartado, hemos desobedecido. Dios siempre es fiel. Comencemos. Salmo 60, que abre con esta inscripción familiar. Información para ayudarnos a tener el contexto adecuado para comprender el contenido de este salmo. Leamos el versículo 1 en hebreo. Al músico principal o al director del coro, sobre, y esta siguiente palabra es la palabra Shushan. Shushan significa flor, es una hermosa flor como un lirio o una rosa. Y la mayoría de los eruditos ven que esto se relaciona con la melodía, con la forma en que este salmo era cantado, o si había instrumentos, con el sonido de la música que acompañaba el canto y la entonación de estas palabras. Así que leemos, al músico principal, a ese director del coro, sobre el lirio.
esa melodía, y luego tenemos la palabra edut, que significa testigo o testimonio. En otras palabras, este salmo tiene el propósito de testificar, dar testimonio. ¿Y de qué dará testimonio David? De la fidelidad de Dios, de que Dios permite, y no solo permite, sino que anima e incluso ordena a que cuando no estamos en su voluntad, procuremos ese cambio. Cuando queremos ese cambio, Dios se moverá en nuestra vida y nos ayudará para que regresemos a donde Él quiere que estemos. Si estamos de acuerdo en que allí es donde queremos estar también. A continuación, se nos dice que este es un tipo de salmo y hemos visto que varios salmos recientes cumplen con este mismo criterio. Es un miktam y he mencionado que esto nos dice que la sabiduría, el contenido, las instrucciones de este salmo son más preciosas y más valiosas que el oro más fino. Luego se nos dice una vez más que David es el autor y el propósito de este salmo, que es la última palabra en el versículo 1 en hebreo, es la palabra lei lamed, que significa enseñar. Así que tiene el propósito de enseñar al lector, al que se encuentra con el Salmo 60, el propósito es enseñarle sobre cómo debemos responder cuando, en efecto, nos encontramos fuera de la voluntad de Dios debido a nuestra propia rebeldía, al hecho de que nosotros, a veces, somos nuestro mayor enemigo. Bueno, avancemos en esta inscripción. Leemos el verso 2 en hebreo. Cuando él salió, y la mayoría de los eruditos ven esto como refiriéndose no solo a David saliendo individualmente, sino a él liderando a los ejércitos de Israel. Así que el contexto, esta palabra nos dice que el contexto es el de una batalla, de una guerra. David sí tiene un enemigo en este salmo. Así que cuando él sale, y la implicación es para la guerra es con Aram Naharaim, un pueblo poderoso, y también Aram Sová. Así que estos dos grupos de pueblos eran fuertes y representaban una gran amenaza para David y su reino, el reino de Israel. ¿Y qué pasó? Bueno, miren ahora la segunda parte de este verso, que dice Joab. Recuerden que él es un poderoso general de David. Con frecuencia, era quien lideraba el ejército. Y dice, Joab regresó e hirió a Edom, otro enemigo de Israel. Y lo hizo en el Valle de la Sal. Y encontramos que 12,000 hombres, es decir, 12,000 hombres sucumbieron, perdieron la vida. Pasemos ahora al verso 3 en hebreo. No hay seguridad en cuanto a cómo entender estas muertes, pero esto es lo que sabemos. Sabemos aquí que David siente, en este verso, que es el verso 1 en español, leemos, Dios, tú nos has abandonado. David siente que Dios ha dejado a su pueblo, que hay un problema, que fueron dejados solos. Y dice, tú has, y esta es la palabra para romper o quebrar, sería algo como tú has prorrumpido contra nosotros. Esto me hace pensar sobre estos 12,000, que tal vez Joab fue a la batalla para herir al enemigo, pero ¿qué pasó? 12,000 hombres de su ejército cayeron muertos. Y por eso David está diciendo ahora en nuestro versículo, Dios, tú nos has dejado, nos has abandonado, tú has prorrumpido contra nosotros. Y la siguiente frase significa, tú te has airado. Y la implicación es, una vez más, te has airado contra nosotros. Pero David dice algo. Él lo pone en tiempo futuro. Y el tiempo futuro se puede usar
y con frecuencia se usa en hebreo para hacer un mandato o una petición. Y eso es lo que David está haciendo. David sabe que Dios se ha apartado. Dios no está bendiciendo a los hijos de Israel. Dios no está bendiciendo el liderazgo de David. Y la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que la razón de esto es que David ha sido desobediente. A veces tenemos una referencia clara en la inscripción de a qué episodio bíblico específico nos estamos refiriendo, como hemos visto en el pasado, para entender bien el contexto. Pero la mayoría de los eruditos, de hecho no he visto ninguno que no esté de acuerdo con esto, dicen que en este salmo no hay nada que realmente cumpla con la narrativa bíblica para decir, en este contexto se escribió este salmo. Pero sabemos que David lo escribió en un momento en que se sintió abandonado por Dios, y eso significa que David estaba en desobediencia. David no estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Él sentía que Dios había quebrantado a su pueblo, por lo que estos 12,000 habían caído y Dios estaba airado. Por lo tanto, ¿qué dice David? Recuerden que aparece el futuro aquí. Lo formula como una petición, diciendo, «Vuélvete a nosotros». Eso es lo que David anhela. Él está buscando que Dios regrese al pueblo, que vuelva a ser su líder, que lo guíe, lo oriente, que le dé poder, que le dé revelación e instrucción para que David pueda tomar decisiones sabias. La pregunta es, ¿será que Dios hará esto? Sí lo hará. El deseo de David es que Dios esté con él y lo guíe, que obre en su vida. Eso produce, y este es el mensaje para nosotros, ese deseo produce un gran cambio en nuestra vida. Y Dios desea ese cambio. Él se va a mover y responderá cuando de verdad queremos un cambio divino en nuestra vida. Verso 4 en hebreo, 2 en español. Hiciste temblar la tierra, la has dividido, es decir, la has roto en pedazos. Esto es lo que David siente, que Dios se ha movido y ha sacudido la tierra. Y eso ha hecho que David le preste atención a Dios. Dios ha captado la atención de David. David ve la destrucción, los efectos sobre la tierra, probablemente en referencia a su reino en este contexto. Su reino se ha quebrado y David no está contento con eso. Así que dice una vez más, similar a este Dios, vuélvete a nosotros, ahora dice, Rafa, que significa sana. David quiere la sanidad de Dios en su vida, en su reino y en su llamado. David quiere, y este término para sanidad puede entenderse como restauración, ser restaurado a la salud espiritual, lo que producirá un resultado de santidad. Así que dice sana, y luego la siguiente palabra es una palabra para esos pedazos rotos. Así que dice, sana sus grietas porque, y luego el último versículo, la última palabra del versículo es una palabra para lo que algunos traducirían como caer, pero es más como colapsar. David es el líder y ve su imperio, la nación que está llamando a gobernar, la ve desmoronarse, la ve colapsar. Y él quiere y sabe que solo la presencia de Dios y el discernimiento de Dios y el poder de Dios es lo que producirá un cambio. Verso 5 en el texto hebreo. Él dice, le has mostrado a tu pueblo, la palabra kashá, que significa dificultad, algo duro. Nos has hecho ver cosas duras, fuertes, experiencias que han sido muy difíciles. ¿Y cuál es la fuente de esas dificultades? Bueno, es el pecado en el campamento. Es que alguien se ha rebelado contra la verdad de Dios, pero eso está cambiando. David se está arrepintiendo. David está buscando que esta relación con Dios sea reafirmada.
Y Él quiere el beneficio de eso. Por eso dice, le has mostrado a tu pueblo dificultades. Nos has hecho beber. Y la siguiente frase es vino. Pero es un vino que ha sido envenenado. David está diciendo, lo que hemos experimentado, y a veces beber algo es simplemente un modismo para experimentar algo. Él está diciendo, Dios, tú nos has dejado, tú has quebrantado la tierra, nos has mostrado dificultad y ahora nos has hecho beber este veneno. En algunos países tenemos la expresión, una cucharada de tu propia medicina. Y de eso es de lo que está hablando aquí. No es medicina, sino veneno. Pero el propósito es que esa bebida letal está haciendo que David reconsidere las cosas. Él sabe que el sufrimiento, lo desagradable que él y la nación de Israel están experimentando, fue causado por el pecado, y David quiere un cambio. Versículo 6. Él sigue rogándole a Dios y le dice, tú has dado, y de nuevo es un término que implica desear algo, que esto sea hecho. Tú has dado tu temor. Y aquí es donde se vuelve más significativo. Si queremos experimentar un cambio de santidad en nuestra vida, si Él va a obrar, si Él va a sanar, si Él va a restaurar, todo comienza con que nosotros le demos a Dios la prioridad. Por eso es que con tanta frecuencia, cuando hablo del temor del Señor, uso esa palabra, prioridad. El temor del Señor se demuestra con palabras y hechos. Hay un cambio de corazón, una mentalidad diferente. Ahora le darás a la voluntad de Dios el primer lugar en tu vida. Eso vendrá de primero y todo lo demás se sujeta a Él. No es que, bueno, ya terminé mis responsabilidades hacia Dios, ahora puedo ir y hacer lo que me dé la gana. Eso no es temor al Señor. El temor al Señor produce un efecto en cada aspecto de nuestra vida. Continuamente lo impregna todo. Y por lo tanto, David dice, has mostrado tu temor. Y la siguiente palabra es la palabra nes. Nes puede significar un milagro. Y vemos algo. Cuando le damos la prioridad a Dios, allí es cuando las cosas pueden comenzar a cambiar milagrosamente. Si no estamos mostrando y demostrando el temor de Dios en nuestra vida, y recuerden que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, si no estamos caminando en su temor, dándole a Él la prioridad, no deberíamos esperar su ayuda milagrosa. Pero esa palabra nes también puede hablar de una bandera que proclama la victoria. Y cuando miramos aquí, dice, tú has mostrado tu temor. Y luego está la palabra nes. Es interesante. Estoy mirando una copia muy especial del libro de los Salmos. Está en hebreo, pero debajo del hebreo hay un hebreo adicional. Uno es el texto bíblico y el otro debajo es hebreo moderno, con explicaciones y el significado de cada palabra. La palabra nes, como dije, a menudo se traduce como un milagro o una señal en una bandera o en un estandarte que proclama la victoria. Y así es exactamente como se describe debajo. Es la palabra nitzajón, que significa victoria. Así que es el temor del Señor lo que trae victoria a nuestra vida. Y esa victoria y ese mensaje de salvación tienen el propósito de la gloria. Ahora, ¿de qué gloria estamos hablando? De la gloria de que la voluntad de Dios se cumpla. Dios desea, oye bien, Dios desea y espera obrar en tu vida. Él ya está dispuesto por su naturaleza a trabajar en tu vida. Pero es solo cuando tú demuestras ese temor, no solo diciendo, sí, yo temo a Dios, eso es bueno, pero no es suficiente.
Es solo cuando demuestras el temor del Señor, dándole el primer lugar en tu vida y sujetando cada aspecto de tu vida, cada parte de ella a su voluntad, entonces es que eso resulta una invitación para que Dios se mueva milagrosamente en tu situación, de modo que tú puedas convertirte en un instrumento que manifieste la gloria de Dios. Ahora, algunos traducen esta palabra, y de nuevo, la ayuda hebrea debajo coloca la palabra legitpaer. Legitpaer significa ser glorificado, y simplemente está diciendo que Dios nos va a salvar y que Él va a poner su sello de aprobación, ese sello glorioso, sobre nosotros. Pero esta palabra legitpaer también puede relacionarse con liberación. Así que Él va a obrar milagrosamente para nuestra liberación, a fin de que podamos experimentar esa victoria. Y noten lo que dice, mi penei koshet selah, a causa de... Y esta palabra koshet es traducida de muchas formas diferentes, pero es una palabra que se entiende mejor como verdad. Aquí debajo colocan la palabra emet, que significa verdad. Así que Dios se va a mover en tu vida por causa de, o por amor a, su verdad. Selah. Siguiente versículo. Por amor a su verdad, a cómo opera Él, a su palabra, a lo que ha prometido y a cuáles son sus deseos, todo eso está relacionado con la verdad de Dios. Y por tanto, debido a eso, ¿qué hará Él? Él va a liberar. Y según este verso, a quien Él librará es a tu amado, aquel a quien tú amas. ¿A quién ama Dios? Aquí está la respuesta. A aquellos que están en una relación de pacto con Él. Tú, y no ignores esto, no rechaces esto, ni pienses que no es verdad. Tú no experimentarás el amor de Dios a menos que estés en una relación de pacto con Él. ¿Ama Dios a las personas que no tienen una relación de pacto con Él? Claro que sí. ¿Pero reciben ellos algún beneficio de ese amor? Tristemente no. ¿Experimentan ellos su amor? No lo experimentan. Solo puede suceder cuando entran en su pacto. ¿Y cómo entran en su pacto? Por el Evangelio, solo a través del Evangelio. Si rechazas el Evangelio, estás diciendo, no, yo no quiero el amor de Dios. Y no solo no quiero el amor de Dios, no quiero su ayuda, no quiero su consejo, no quiero su perspectiva, ni su discernimiento. Quiero hacerlo todo yo solito. Y cuando tienes esa actitud, estás eligiendo el fracaso y el juicio eterno sobre ti. Pero cuando eliges sabiamente, vas a encontrar que Dios se mueve con el fin de liberar. ¿Y a quién liberará? A su amado. Eso significa a ti si tienes una relación de pacto con Él. Y Él va a salvar, dice, a salvar, y literalmente dice, con tu mano derecha, lo que significa que Dios va a producir salvación y Él va a responder. David dice, respóndeme con esta diestra salvadora, a fin de que yo esté en esa posición. O sea, una vez más, en victoria. ¿Y qué es la victoria? Muy importante que entiendas esto. Hay una estrecha relación entre experimentar la victoria y estar en la voluntad de Dios. Así que, ¿cuándo fue la última vez que te presentaste ante Dios en oración diciendo, Dios, ayúdame a estar en tu voluntad? No solo ubicado, sino haciendo tu voluntad, poniendo en práctica los propósitos de Dios, sus prioridades en nuestra vida y en toda situación, para que podamos ser el cuerpo del Mesías, haciendo la voluntad de Dios. Verso 8 en el texto hebreo. Bien, comenzando con el versículo 8, vemos un cambio. Vemos que Dios va a producir un cambio del cual hemos visto un anticipo por las peticiones de David. Y noten lo que está escrito aquí. Dice,
Elohim diber veikoshol, lo que significa Dios ha hablado en su santidad. La santidad está relacionada con el propósito de Dios. Está relacionada con la santificación. Y la santificación es ser apartado para un propósito. Obviamente, para el propósito de Dios. Así que de lo que habla este versículo es de que Dios le está hablando a David y le está indicando a David la voluntad de Dios, su propósito, para que David pueda demostrar esta obediencia, este temor del Señor, para que David pueda posicionarse con la ayuda de Dios, con la iluminación de Dios, de vuelta en la voluntad de Dios. Y dice, Dios ha hablado en su santidad, y noten esto, y yo me alegraré. Bien, el contexto es este. David ha estado buscando a Dios, quizá por bastante tiempo. Y Dios inicialmente ha estado en silencio. David dice, quiero arrepentirme, quiero tu misericordia, quiero experimentar tu perdón, quiero ser renovado y restaurado. Pero el tiempo ha pasado. Dios ha estado callado. David se ha sentido completamente abandonado, pero ahora hay un cambio. Y este cambio viene inicialmente por revelación. Dios habla. Dice, Dios ha hablado en su santidad, de acuerdo con sus propósitos. Y David dice, David ahora conoce la voluntad de Dios, lo que Dios lo ha llamado a hacer. ¿Cómo se supone que debe responder en medio de esta desagradable situación que es culpa suya? David dice, yo me alegraré. Entendamos que existe una estrecha relación entre Dios dándonos su iluminación y revelando su voluntad, y nosotros experimentando su gozo. Verás, no podrás conocer el verdadero gozo a menos que conozcas la voluntad de Dios para tu vida y para tu situación. Cuando contemplo la voluntad y los propósitos de Dios, a medida que me muevo hacia allá, es que estaré en un camino que verdaderamente me traerá regocijo. Y noten lo que David dice que hará. Yo repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Bien, estos son términos que implican, voy a tener autoridad sobre estos lugares, voy a extender mi autoridad y mi gobierno sobre este lugar. Hoy en día, Siquem es llamada por los árabes como Nablus, y es muy desalentador para mí que la gente venga a visitar Israel y usen los términos árabes para estas ciudades en lugar de los nombres bíblicos. David dice, voy a dividir, es decir, voy a dividir y conquistar Siquem, y al valle de Sucot lo voy a medir, o sea, lo pondré en orden. Y se pone mejor, vemos una restauración gracias a que David está ejerciendo su autoridad sobre estos lugares que aparentemente se habían perdido en batalla. Dice, Galaad es mío, y Manasés y Efraín. Así que estos lugares, y por cierto, debemos entender que parte de esto nos habla sobre el otro lado del río Jordán. Si leen el libro de Samuel, que está dividido en dos, si leen 1 y 2 de Samuel correctamente, verán que David, en un punto, ejerció su gobierno, su autoridad sobre el río Jordán, hasta el punto que alcanzaba a otro gran río llamado Éufrates. Pero ahora vemos que hay una restauración. Galaad está en la actual Jordania. Él dice, Galaad es mío, Manasés y Efraín son míos. Y luego habla de Meos Roshi. Roshi es mi cabeza y Meos usualmente significa fuerza. Creo que muchas Biblias traducen esto y miraré la ayuda abajo. Dice aquí, T-E-A, Magen, lo que significa que será un escudo o una protección. Y creo que muchas Biblias en inglés traducen esta palabra Meos como casco, porque protege la cabeza. Pero es simplemente fuerza.
que Dios va a ser una fuerza para mi cabeza, o sea, para la cabeza de David. Y Judá será el lugar donde la ley es impartida, lo que significa que de la tribu de Judá vendrá el que imparte y hace cumplir la ley, o sea, el decreto de Dios. Esto es un indicio del Mesías. Esta actitud, este comportamiento, es muy mesiánico. Verso 10. Él sigue hablando sobre victoria, liberación y restauración. Y estamos viendo a los enemigos de Israel siendo mencionados en el bando derrotado. Él dice, Moab será la vasija para lavarme. Es decir, esto probablemente se refiere a la vasija que se usaba para lavarse los pies. Bueno, esa no es una vasija honorable. Cuando alguien viene de visita y entra desde afuera, recuerden que por regla general, la gente usaba sandalias. Así que traerían los pies sucios. Y por lo tanto, para entrar en una casa, no solo te quitarías las sandalias, sino que tendrías que lavarte los pies. Esto se refiere a ese balde, podríamos decir, donde uno se lava los pies. Y luego vemos que no solo habla de Moab, de esta manera tan humillante, que Moab será esa vasija de deshonra, sino que también dice que sobre Edom arrojaré mi calzado. Este es un lugar, recuerden, te vas a lavar los pies, te quitas el zapato y lo arrojas al lugar donde se colocan los zapatos, que de nuevo, no es un lugar de prioridad ni de prestigio en una casa. Es un lugar simple y sin honra alguna. Leemos aquí que sobre Edom voy a arrojar mi zapato o mi sandalia, lo cual expresa deshonra. Y ante mí, Paleshet. Bien, Paleshet es otro término que podríamos traducir como palestino. De allí proviene esa palabra. También está relacionado con un término que se refiere a los filisteos. Y dice, ante mí, los filisteos van a aclamar. Y otra vez, al ver el equivalente en hebreo moderno para el término original en hebreo antiguo, dice lo siguiente, Aria Beko Lei Hak Niam, lo que significa una aclamación con una voz que demuestra sumisión. Es decir, que los Paleshet van a aclamar ante David, reconociendo que han sido sometidos, reconociendo su derrota. Leamos ahora el versículo 11 en el texto hebreo. ¿Quién me llevará a la ciudad de Matsur? Y Matsur es un asedio. Y ahora David está diciendo algo. Verán, el cambio ha comenzado. Esta victoria se está materializando con la derrota del enemigo. Y David está diciendo, ¿quién ahora va a traer un asedio a nuestra ciudad? No va a pasar. Él dice, ¿quién me guiará hasta Edom? Es decir, ¿acaso experimentará David a Edom? Edom es el enemigo. Esto ya se ha dicho 2 o 3 veces. Y lo que David está diciendo es, yo no veo a ese enemigo que quería destruir y derrotar a Israel. Ya no lo veo. Él no será traído ante mí. Él no llegará, en otras palabras, a Jerusalén, a la capital. Ahora, ¿por qué no llegará? Leamos el siguiente versículo. 12 en hebreo, 10 en español. De seguro, tú, oh Dios, nos has abandonado. Y esta es una pregunta que exige una respuesta negativa. Así que podríamos entenderlo así. De seguro tú, oh Dios, no nos has abandonado. Y después dice, de seguro, ¿ya no saldrás tú, oh Dios, con nuestros ejércitos? Así que dice, Dios, ¿nos vas a desechar? No lo harás. Dios, ¿no saldrás con nosotros a la batalla?
Y la implicación es que sí saldrá. La doble negación implica que Dios, en efecto, se unirá a Israel en la batalla. Y esto asegurará la victoria de Israel. Versículo 13. David está haciendo peticiones a Dios y simplemente dice: danos ayuda contra el enemigo. Es decir, asístenos ante el ataque, los planes y propósitos del enemigo. Y luego me encanta la siguiente frase, dice: Veshav Shuat Adam, lo que significa vanidad, vana o fútil. Vana es la salvación que ofrece el hombre, la que proviene de los seres humanos. Así que no pienses que la verdadera victoria se origina o se basa en el hombre. No es así. Se basa en Dios, en la palabra de Dios, sus promesas, su presencia y su provisión. Finalmente, nuestro último versículo. Vei Elohim naase Haim, lo que significa en Dios. Y recuerden, he compartido muchas veces que esta expresión en, ya sea en Dios o en el Mesías, se refiere a una relación de pacto. Y lo que este versículo significa, veamos las primeras 3 palabras en esta primera parte del versículo. Vei Elohim naase Haim, que significa en Dios, en esta relación de pacto con Dios, haremos proezas. Y hacer proezas está ligado a una experiencia de salvación que manifiesta la gloria de Dios. Lo diré de nuevo. Hacer proezas prefigura la victoria, una victoria que manifiesta los propósitos y la gloria de Dios, y que es resultado de estar en una relación de pacto con Él. Luego, las últimas palabras del Salmo dicen: Vehu Yavuz Sarenu, que significa y Él derrotará a nuestros enemigos. Dios es fiel. Cuando regresamos a Él, cuando decimos: Dios, perdóname, extiéndeme tu misericordia, tu gracia, restáurame de vuelta a tu voluntad. Quiero ser usado por ti, quiero un cambio santo en mi vida. Dios, perdona mi desobediencia y mi rebeldía. Yo quiero un cambio. Restáurame. Dios lo hará. Cuando Dios hace esto, también hará la otra parte. Y eso es Vehu Yavuz. Y Él derrotará a Sarenu, nuestros enemigos. Una promesa maravillosa. El Salmo 60 es un gran salmo. Ahora que lo hemos estudiado juntos y tenemos una comprensión básica de este salmo, ¿saben qué sería muy sabio? Meditar en esto. ¿Qué quiero decir? Que lo leas en oración una y otra vez, y que lo plantes dentro de ti. Bien, alguien podría preguntar, ¿y eso no es una vana repetición? No lo es. Es una repetición, pero no es una vana repetición. Repetir algo que es bueno, que es poderoso, que es verdadero, es algo bueno. Por eso es que los salmos debemos entender que son para todos y cada uno de los días. Y un uso sabio del tiempo es leerlos, incluso si tienes solo 5 o 10 minutos, tal vez cuando esperas por alguien, o quizás estando en medio de reuniones o diligencias. Por eso, con tanta frecuencia, muchos israelitas llevan consigo un libro de salmos, para cuando van en el bus o en el tren, cuando están esperando, lo que sea que estén haciendo. Ellos entienden cuán valioso es simplemente sacar el libro de los salmos y leer un salmo, o medio salmo, o 2 salmos, lo que sea que el tiempo les permita leer. Pero leer y recitar el libro de los salmos es un uso maravilloso del tiempo que producirá un cambio en tu forma de pensar y por lo tanto un cambio en tu comportamiento. Cierro con esto y Shalom desde Israel. Shalom from Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.